Pues les damos la más cordial bienvenida, señoras y señores, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por su tiempo, gracias por su participación en este acto que es tan importante para nosotros. A modo de introducción, quisiera platicarles muy brevemente quiénes somos. La ICC, International Chamber of Commerce, es la Organización Mundial de las Empresas, cuya misión es fomentar la apertura del comercio y la inversión internacional. Nuestra organización se fundó en 1919 y nuestra sede se encuentra en París, Francia. En ICC trabajamos para lograr un mundo donde la paz, el crecimiento económico y la prosperidad compartida se sustenten en comercio e inversión multilateral abierta, pero basados en reglas. Promovemos la apertura en el comercio y la inversión, basándonos en normas, un sistema de economía de mercado, crecimiento económico sostenible y una conducta empresarial responsable y con un enfoque global de la regulación. La red global de ICC comprende más de 45 millones de empresas, cámaras de comercio y asociaciones empresariales en más de 130 países, generando más de 1,000 millones de empleos. La ICC se distingue por ser la creadora de todas las reglas que rigen el comercio mundial y las inversiones transfronterizas. Identificamos mejores prácticas internacionales que traducimos en herramientas para las empresas. Hacemos recomendaciones en política pública para el buen desempeño de la empresa. ICC México es el capítulo nacional de la ICC. Nuestro papel consiste en apoyar a las empresas establecidas en México en el ámbito nacional e internacional con el fin de impulsar el crecimiento económico, la apertura comercial y alentar la inversión a nuestro país. Nuestro trabajo es autónomo, apartidista y busca incidir en el progreso de México para lograr una nación más justa, competitiva e incluyente, para que las personas y las empresas puedan desarrollar todo su potencial. Abarcamos temas que inciden en el quehacer diario de la empresa, tales como anticorrupción, cumplimiento, aduanas, arbitraje, banca, competencia económica, impuestos, propiedad intelectual, economía digital, inteligencia corporativa y gestión de riesgos, medio ambiente y energía, mercadotecnia, entre otras. El día de hoy es particularmente relevante para nuestra organización porque celebramos nuestra asamblea anual ordinaria. En este acto, el doctor Klaus von Boeser fue electo como nuevo presidente para el periodo 2020-2022. Y pues el día de hoy les hemos convocado precisamente para presentarles a nuestro nuevo presidente. Doctor, por favor, si nos hace favor de tomar la palabra. Sí, muchas gracias, Jessica. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a los representantes de los medios de comunicación por su presencia en esta conferencia de prensa. Hoy, al tomar la presidencia de ICC México para los próximos 2 años, presenté un plan de trabajo con visión de futuro, tal como plantean las directrices del centenario de ICC para las empresas globales en el próximo siglo, teniendo en cuenta al mismo tiempo la nueva realidad a la que nos estamos enfrentando. En esta nueva etapa, seremos fieles a los principios de ICC, pero encarando en forma urgente los retos actuales, los daños de la pandemia del COVID-19. La Organización Mundial de Comercio pronostica el colapso más profundo en el comercio internacional desde la posguerra y una caída de entre 13 y 32% del comercio mundial de mercancías en 2020. La OIT calcula la pérdida de 195 millones de empleos en todo el mundo en el segundo trimestre del año. La paralización de las empresas nos depara una contracción del 3% del PIB para la economía mundial y de hasta el 9% del PIB para México. México no tiene aún un programa fiscal para apuntalar la recuperación de la economía, como ya lo han hecho otros países. ICC realizó un catálogo con las mejores prácticas fiscales y de apoyo económico financiero adoptados por distintos países en favor de pequeñas y medianas empresas. Confiamos en que se logren consensos para instrumentar un programa fiscal viable en México para asegurar la supervivencia de nuestras pymes, principales generadores de empleo. Con visión internacional enfocaremos nuestros esfuerzos en favor del comercio exterior para que funcione mejor
Esta es una de las áreas exitosas de México. Nuestro país está bien posicionado para aprovechar la próxima entrada en vigor del TEMEC. Se anticipa un beneficio para las cadenas de valor instaladas en el país, tanto un posible proceso de relocalización de plantas productivas de Asia hacia México, así como por las nuevas reglas de origen de América del Norte en el TEMEC que elevan el contenido regional. Si hacemos bien las cosas, este puede ser un factor que permita aumentar la inversión extranjera directa en México en los próximos años. Además, México tiene la ventaja de contar con 12 tratados de libre comercio con acceso a 46 países. En ICC, pondremos a consideración de las autoridades mexicanas la experiencia de nuestros especialistas, así como las mejores herramientas e instrumentos de comercio internacional para potenciar esas oportunidades. A la par, vamos a impulsar la sustentabilidad a través de las empresas. Refrendamos nuestro compromiso para avanzar en la dimensión económica, social y ambiental del desarrollo sostenible. En el centro del crecimiento económico queremos empresas innovadoras, exitosas y responsables, que contribuyan a enfrentar los retos globales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Promovemos la igualdad de género en todas las actividades económicas, incluidas puestos directivos y en consejos de administración de las empresas mexicanas. Vamos a trabajar muy duro en el tema anticorrupción y combate a la impunidad. Se ha hecho mucho, pero tenemos que reforzar nuestras acciones para combatir este cáncer. Reforzaremos los mecanismos para que cada día más empresas adopten una cultura de integridad y ética. Aprovecharemos que las agendas de ICC y el gobierno federal coinciden en el combate a la corrupción. Trabajaremos para frenar el aumento de la desigualdad. Al amparo de la campaña de ICC, detener el aumento global de la desigualdad, instrumentaremos acciones para que, desde el ámbito que nos corresponda como empresarios, hagamos esta causa una prioridad. Esta es una de las grandes coincidencias que tenemos con el gobierno mexicano. Vamos a desplegar una gran labor de ICC en la dimensión social. Podemos probar que las empresas son una verdadera fuerza para generar equidad e inclusión social. La dimensión trascendente de la empresa consiste en combatir de manera armónica las tareas de crear riqueza y distribuirla, generar opciones de empleo para las personas y una plataforma para el desarrollo. El crecimiento de la empresa se convierte en beneficios para los trabajadores y sus familias. Por ello, hablamos de trascender la sociedad en una forma muy importante. Esta es la agenda que marcará nuestro trabajo desde la presidencia de ICC en México. Muchas gracias y quedo a sus órdenes para responder a sus amables inquietudes. Muchas gracias, Klaus. Bueno, pues compañeros de los medios, si tienen ustedes preguntas que nos pudieran hacer. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Soy Agustín Velasco, reportero de Uno TV. Me gustaría preguntarle sobre este programa fiscal al que usted se refiere, doctor. Si nos puede dar un poco más de detalles, el presidente o el gobierno federal se ha visto un poco renuente a poder apoyar de esta manera, a dar beneficios a las grandes empresas. ¿Cómo están previendo ustedes este programa o este paquete fiscal para minorar los impactos económicos tras el COVID-19? Bueno, consideramos que, como lo han hecho muchos otros países que han destinado presupuestos específicos para el apoyo principalmente de las pymes, que son ciertamente de nuestro país, pero en la mayoría de los países del mundo, los grandes generadores del empleo. Y creemos que es muy importante destinar parte de los recursos fiscales para apoyar a estas empresas porque vemos en las estadísticas ya de los últimos 3 meses, digamos, en los que ya están las medidas de sana distancia que se han implementado para realmente tener efectos positivos en el tema sanitario, pero que efectivamente hay muchas empresas que ya desafortunadamente
se han dado de baja en el IMSS. Entonces vemos que el empleo formal se está viendo muy afectado y ciertamente el empleo informal, el propio NEGI así lo ha reconocido, y nos parece que es muy importante que se destinen recursos. Con mucho gusto les podemos hacer llegar el documento ICC ya con los detalles de las recomendaciones que se hacen, pero son principalmente basadas en lo que han hecho otros países del mundo que están enfrentando la pandemia en la parte económica de una mejor manera, y nos parece que es muy urgente que en México se tomen medidas en ese mismo sentido. Hay muchos ejemplos de éxitos que se han tenido en ese sentido, y es precisamente ICC que cuenta con información. Como hemos mencionado, tenemos más de 130 capítulos en los países más importantes, las economías más importantes del mundo, y desafortunadamente México es de los pocos países y ciertamente un país muy importante económicamente, pero que no ha tomado estas medidas, y desafortunadamente sí se están viendo una afectación muy importante, sobre todo en las empresas medianas y pequeñas que requieren de un apoyo para poder sobrevivir. Y sobre todo el empleo formal es muy importante en una economía como la mexicana, y hemos tenido una pérdida ya muy importante de empleos en este sector. De ahí que vemos que sí es una prioridad importante que el gobierno reconsidere su postura en relación a este tema. Disculpe, doctor, si me pudiera dar, no sé, un par de ejemplos de esos países o esos casos de éxito, y si nos pudiera decir qué opina acerca de estas medidas que ha estado tomando el gobierno federal de otorgar microcréditos a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, dos ejemplos de países exitosos. Yo creo que Alemania, Finlandia son dos países muy exitosos en el combate del COVID, no solo en la parte sanitaria, pero ciertamente en la económica, donde en la medida en la que empleos formales que iban desapareciendo, automáticamente el gobierno alemán depositaba en las cuentas de estas personas que se dan de baja como empleos formales. Los microcréditos están bien, nadie está en contra de los microcréditos, pero no creo que es suficiente. Creo que los microcréditos, claro, ayudan, pero no dejan de ser préstamos que tienen que ser pagados, y que aquí realmente se trata de la sobrevivencia de las empresas. Y se trata de si hay una caída que se estima, dependiendo de Banco de México, los secretarios de Hacienda están hablando del 3%, pero el Banco Nacional de México pronostica una caída del PIB en el 9%, e incluso quienes consideran que puede ser más del 9% en este año. Entonces, realmente va a ser un golpe muy fuerte, y obviamente esto también puede llevar a temas de inestabilidad social, y de ahí que creo que el dedicar recursos fiscales directos para el apoyo es, en mi opinión, una prioridad para atravesar por esta pandemia de la mejor manera posible. Muchas gracias, doctor. Muy buen día. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Hola, muy buenos días. Sí. Soy Enrique Duarte, editor web de la revista T21. Doctor Klaus, felicidades por su designación, y me gustaría preguntar, en el caso de el gobierno mexicano ha estado impulsando o dando continuidad a una política de apertura hacia el comercio internacional. En este caso específico, la subsecretaría de Comercio Exterior lo ha estado impulsando. Sin embargo, observamos quizás en este reporte que se dio esta misma semana de la consultora Kearney, en el que se observa una situación adversa para la atracción
para la confianza y para la atracción de inversión extranjera directa en el país, dados ciertas situaciones que el propio gobierno ha estado realizando en el caso de la cancelación de algunas inversiones o de la propia construcción, por ejemplo, del Aeropuerto Internacional de aquí de la Ciudad de México. Entonces, me gustaría preguntarle en específico qué acciones debería emprender el gobierno federal para poder dar una mayor confianza al inversionista extranjero para que pueda depositar aquí sus inversiones. Y bueno, dado el caso también de que ya estamos próximos a la entrada en vigor del TEMEC y que, bueno, sí se ha dicho de que sería una buena oportunidad para la relocalización de las empresas o de las inversiones, pero vemos que pues, todavía hay ciertas situaciones que se deberían de estar fortaleciendo. ¿Cuál sería su opinión? ¿Qué debe de hacer el gobierno en este caso? Gracias. Sí, muchas gracias por su pregunta. Bueno, en primer lugar, vemos con muy buenos ojos que el gobierno federal le haya apostado al libre comercio. El hecho de que el gobierno actual haya negociado el TEMEC y que le haya apostado al comercio exterior, creo que eso es muy importante. Sabemos que una parte importante del crecimiento de nuestro país en los últimos 27 años o 26 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio Norteamérica, realmente ha perfeccionado su planta industrial, ha mejorado su economía, su competitividad. Realmente de haber sido un país protegido y cerrado al comercio exterior, con el Tratado de Libre Comercio se abrió la economía mexicana, se hizo mucho más eficiente y ahora México es un gran exportador. Se ha realmente fortalecido, entonces nos da mucho gusto esa visión del gobierno federal de apostarle al comercio exterior. Estamos ya listos para la entrada en vigor del TEMEC el 1 de julio, entonces vemos eso con muy buenos ojos. Ciertamente sí vemos con preocupación este reporte de A.T. Kearney, donde ve que ya México ya no está entre los 25 países más atractivos mundialmente para la inversión extranjera. Sí es una preocupación que tenemos. Efectivamente, las empresas extranjeras establecidas aquí en México y también los gobiernos extranjeros se han pronunciado sobre la preocupación de la falta de respeto a las reglas establecidas, la falta de un Estado de Derecho donde los inversionistas se sientan cómodos con el marco regulatorio. Creemos que puede ser uno de los factores que está afectando la percepción de México como un lugar positivo para realizar inversiones, y creemos que es muy importante, creemos que estas oportunidades que el TEMEC nos va a dar precisamente al exigir un contenido regional más grande que el que hay en el Tratado de Libre Comercio, sobre todo en la industria automotriz, donde se va a fortalecer el contenido local, regional, tanto en Canadá, Estados Unidos y México. Sobre todo para México es una gran oportunidad porque México es muy importante en la industria automotriz de Norteamérica, y ciertamente con este incremento en las reglas de origen que se van a tener que dar forzosamente por el TEMEC, pues va a haber estas posibilidades de traer estas inversiones, sobre todo de China, donde muchos de estos productos son manufacturados actualmente. Y sí hay una preocupación que, sobre todo derivado del tema de Constellation Brands, que sí generó mucha inquietud entre muchas empresas extranjeras, por un proyecto ya estaba plenamente autorizado con ya cientos de millones de dólares invertidos, que finalmente ya se haya negado el gobierno a dar los permisos, sobre todo la Comisión Nacional del Agua, que se requerían para ya el arranque de esta planta, que ya estaba bastante avanzada. Entonces, son el otro tema que también ha preocupado mucho a los inversionistas, el tema de las autorizaciones para las inversiones hechas en el sector de energías renovables, fotovoltaicas y eólicas,
que ya son inversiones autorizadas con todas las autorizaciones y que por un cambio, digamos, de política del gobierno de favorecer más a la Comisión Federal de Electricidad y a la energía tradicional, pues por lo menos estén detenidas estas autorizaciones. Entonces, esperemos que el gobierno reconsidere estos temas, ya que la inversión extranjera va a ser muy importante y va a ser complementaria, obviamente, a la inversión nacional y a todas las demás actividades económicas y a las propias fuentes de trabajo que el propio Estado va a crear a través de los proyectos que está realizando, pero no van a ser suficientes para cumplir con todas las necesidades que tenemos de generar nuevos empleos, todos esos empleos que se han perdido, formales y los no formales que se han perdido, porque finalmente también los empleos no formales dependen del consumo de aquellos empleos, de aquellos empleados de empresas, de empleos formales, donde tiene que haber una circulación del dinero en la economía. Entonces, en la medida en la que hay una afectación en el sector formal, pues indirectamente también lo hay en el sector informal. Entonces, sí creemos que es muy importante que haya certeza en las reglas, que haya un respeto al Estado de Derecho y que se eviten los riesgos, porque también México entra en un gran riesgo en caso de no cumplir con las normas y no aplicar las normas jurídicas vigentes al momento en que se realizan las inversiones. Hay mecanismos para que los inversionistas demanden al gobierno federal, a México, por incumplimiento de estos compromisos y estas obligaciones legales, y esto puede generar daños enormes a nuestro país, que finalmente todos los mexicanos vamos a pagar. Entonces sí, es muy importante reconsiderar estos temas, cumplir con las normas, con el marco jurídico aplicable, y bueno, si se cambian las leyes, eso es, pero aquí ni siquiera hay una norma jurídica, muchas veces donde simplemente por acuerdos administrativos se están dejando de cumplir obligaciones legales ya perfectamente previstas, condiciones a esas inversiones. Entonces creo que sí es importante invitar al gobierno para que reconsidere estos temas y genere un clima de confianza precisamente para traer estas inversiones que son tan necesarias para nuestro país. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Sí, Erasmo Calderón, de la Asociación de Reporteros Gráficos, para saber cómo van a combatir la corrupción en México. Bueno, en ICC, desde sus orígenes, y digamos que ha sido un tema que le ha preocupado, e incluso antes de que iniciaran los gobiernos con el tema de los tratados internacionales para combatir la corrupción, tanto la de ONU, de la Convención de la ONU como la OECD, en los años 80, ya la ICC en los años 70 ya se enfocaba en el tema de la anticorrupción y de fijar reglas voluntarias a las que las empresas deben de someterse para evitar este flagelo a la sociedad. En ICC tenemos un diplomado anticorrupción, que es un diplomado de 6 meses que se imparte por ICC conjuntamente con la Universidad Panamericana, donde en 4 horas, 2 sesiones de 2 horas semanales, se analizan todos los temas de la legislación mexicana, la internacional, las mejores prácticas, y hay muchas empresas, sobre todo muchas de las grandes empresas, que incluyen estos códigos de ética
en unas políticas de las propias compañías y en las que los actos de corrupción son sancionados de una forma muy severa. Porque muchas veces hay empresas en las que se dan actos de corrupción sin que la propia empresa necesariamente esté al corriente. Muchas veces ejecutivos, empleados, vendedores, con tal de ganar ciertas comisiones, realizan actos de corrupción. Esto se puede evitar cuando las propias empresas internamente establecen mecanismos severos para combatir la corrupción, códigos de ética muy estrictos, donde también hay métodos incluso a través de electrónicos, donde se puede ir monitoreando una serie de cuestiones. Y entonces hay muchas prácticas que pueden realizar las propias empresas para que en forma interna, independientemente de que tienen que cumplir evidentemente con el marco normativo, con la ley, pero también pueden mejorar sus políticas y donde pueden establecer reglas. Entonces, todas estas personas que participan en nuestros diplomados, está abierto obviamente a empresas privadas, a empresas públicas, a funcionarios públicos. Hemos tenido funcionarios públicos, de hecho participan funcionarios públicos en nuestro diplomado. Tenemos sesiones de la Comisión de Anticorrupción, en la que hemos invitado a funcionarios públicos. Ha estado la secretaria de la Función Pública en nuestras reuniones de ICC México. Hemos invitado al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, en fin, a funcionarios que se dedican del combate a la corrupción y tenemos diálogo con ellos. Proponemos la inclusión de la cláusula anticorrupción en todos los contratos. De hecho, la Secretaría de la Función Pública invita a las empresas a que contraten con el gobierno federal de que incluyan la cláusula anticorrupción, y es una política que tenemos y es una comisión de las más importantes que tenemos. Le damos muchísima importancia y sí queremos que la sociedad también tiene que hacer un esfuerzo para autorregularse. No solo debe ser el gobierno el que deba perseguir la corrupción, sino que somos todos. Es una cuestión que debemos de incitar desde las empresas y desde la escuela, desde la educación, establecer estos valores. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Nuevamente yo, Sí, Enrique. doctor Klaus, muchas gracias. Quisiera preguntarle su análisis o su opinión sobre, mientras México, por ejemplo, estamos designando o pusimos como candidato, posible candidato para la dirigencia de la Organización Mundial del Comercio, y mientras apoyamos en años pasados, por ejemplo, el acuerdo sobre facilitación y comercio, el país aún no se ha adherido a la sexta enmienda de sistema armonizado. ¿Qué situación de contradicción quizás se está viviendo aquí en el país con respecto a los acuerdos internacionales, en este caso en aduanas, ¿no? en la homologación que deberíamos estar buscando para precisamente agilizar y facilitar el comercio a nivel internacional? Sí, yo creo que México debe participar en los organismos internacionales, me parece muy importante. México, de haber sido un país cerrado, la economía era una economía de los 70s, 80s, una economía donde se promovía la sustitución de importaciones, donde se protegía a los empresarios, donde establecieron monopolios en México, donde la calidad de los productos era muy mala. El haber abierto la economía fue el camino correcto. Yo pienso que la mejor manera de haber hecho competitivas a las empresas mexicanas es haber abierto las fronteras. Yo creo que el que haya la posibilidad de importar bienes y exportar bienes y tener un libre comercio ha hecho a México mucho más fuerte. México era un importador neto de alimentos antes de la entrada del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica. Hoy México es un exportador. Nuestra balanza en ese sector es positiva.
si bien importamos granos y otros productos, por la naturaleza de nuestra propia geografía, pues México es productor de otros, más bien de hortalizas, de frutos, de vegetales, donde hemos sido exportadores muy importantes. Los productos agroindustriales son un producto importantísimo en las exportaciones de México y eso no existía. Entonces yo creo que México le tiene que apostar al libre comercio, a aduanas modernas y deberemos de suscribir todos los acuerdos que sean necesarios en este sentido para hacer de México un país abierto, libre. Somos de los países que más tratados de libre comercio tienen en el mundo, somos de las economías más abiertas y eso nos ha hecho más fuertes. México ha crecido y se ha beneficiado de un comercio exterior y creo que a eso le tenemos que apostar, a la capacitación, al profesionalismo, obviamente a ser expertos en el tema del comercio exterior y para eso necesitamos los instrumentos más modernos. En aduanas se han estado haciendo esfuerzos importantes para tener aduanas digitales súper modernas, donde fluyan las mercancías muy fácilmente, porque aparte en la región Norteamérica es una región en la que, como ustedes saben, un coche pasa la frontera varias veces en su fabricación. No hay posibilidad de fabricar un coche en los Estados Unidos sin partes mexicanas. Entonces, para que eso funcione, necesitamos modernizar todo el sistema aduanero y en eso es una prioridad absoluta de nuestro país. Buenos días, doctor Klaus. Su servidor Ricardo Salustio de la revista Panel. Doctor Klaus, ¿el gobierno mexicano qué tiene que hacer para volver a crear confianza con los inversionistas nacionales y extranjeros, ya que pues se ha perdido un poco esto? Muchas gracias. Yo creo que es muy fácil. Es simplemente el respeto del marco normativo y de no cambiar las reglas, de mantener las reglas y de aplicar las reglas. Yo creo que ese es el tema. Yo creo que en la medida en la que haya un respeto del Estado de Derecho y del marco normativo, creo que las empresas no les preocupa cuál es la tendencia de un gobierno, si es de izquierda, si es de derecha. Eso a las empresas no les importa. Lo que les importa a las empresas es que haya un respeto al Estado de Derecho y que las reglas que se fijen se mantengan. Y creo que ese es un factor importante para dar confianza para que sigan fluyendo las inversiones mexicanas y las extranjeras. Doctor Klaus, Guillermo Rivera de Geminius Live. Quisiera preguntar, ¿cuál es su sentir de ustedes o la posición del ICC ante el gobierno mexicano, donde estamos entrando ya a lo que es el TEMEC? Y pues por un lado está cancelando proyectos como el aeropuerto. Ayer en la Cámara Mexicana Alemana se comentaba donde pues ya están armando toda una estructura jurídica para defender lo que son los proyectos de energías renovables ya firmados en México. Entonces vemos nosotros con incertidumbre el sentido de que por un lado se está firmando el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, y por otro lado pues están mandando mensajes no favorables para la inversión. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Porque se ve como que es un gobierno pues, que está en un camino a la apertura comercial y por otro lado cancelando contratos. O una falta de sincronía en cuanto a lo que son los secretarios que están participando en este gobierno y por otro lado lo que está decidiendo el presidente. ¿Cuál es la opinión de ustedes como ICC? Gracias. Bueno, yo creo que la apertura y el TEMEC lo felicitamos al gobierno por ese paso. Obviamente nos preocupa la falta de respeto al Estado de Derecho y creo que eso es lo que está generando los problemas. Y el problema es que
yo simplemente pienso que hay que concientizar al gobierno del riesgo enorme que hay de no respetar el marco jurídico, porque creo que independientemente de espantar a nuevos inversionistas, hay consecuencias jurídicas graves para las inversiones que ya están hechas, porque hay mecanismos en todos estos tratados de libre comercio, tratados de protección a la inversión, hay herramientas de los inversionistas para demandar al gobierno en caso de que no se cumpla con los compromisos y no se cumpla con el trato justo y equitativo que prevén. Estos tratados de protección a la inversión establecen cláusulas expresas donde dicen que a los inversionistas se les deberá de dar un trato justo y equitativo. Así dicen textualmente la gran mayoría de los tratados de protección a la inversión y tratados de libre comercio. Y si se violan ese trato, si se viola ese trato, hay posibilidad de entablar demandas en tribunales internacionales contra el gobierno mexicano. Entonces creo que el gobierno tiene que estar consciente de estas consecuencias y creo que va a ser importante que tome conciencia de estas consecuencias. Y yo pienso que es un tema que se debe de corregir y es relativamente fácil de corregir. Simplemente tiene que haber una coordinación efectivamente de todo el sector público federal, pero incluso de los estados y de los municipios, porque estos tratados no solo obligan al gobierno federal, obligan a México, con todas sus instancias de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Ya ha habido condenas contra el Estado mexicano en el pasado, en gobiernos anteriores, precisamente por haber violado los derechos de inversionistas. Entonces, son acuerdos que están en vigor, que las inversiones se hicieron conforme a esos acuerdos y se tienen que respetar. Entonces, yo creo que en la medida en la que el gobierno tome conciencia de estas consecuencias, soy optimista que esto pueda resolverse. Sí, porque por un lado, pues se están dando las indemnizaciones, lo cual significa pues una erogación significativa para México, ¿no? Por supuesto. Sí, estas inversiones, sector de las industrias de las energías renovables, de aquellos proyectos están en espera, digamos, de obtener los permisos de las autoridades mexicanas, se está hablando de 30,000 millones de dólares. Entonces son cantidades muy, muy importantes que por supuesto México no tiene una reserva de esa magnitud. Entonces sí, entraríamos en problemas muy complicados, de ahí que creo que es importante el gobierno tomar conciencia de qué consecuencias genera el no cumplir con sus obligaciones legales. Muchas gracias y enhorabuena por su nombramiento. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. ¿Algún otro compañero que tenga alguna pregunta? Muy bien. Klaus, pues no sé si nos quieras, parece que ya no hay más preguntas, parece que todo ha estado claro, pero no sé si quieras darnos algún otro mensaje. No, simplemente agradecerles que hayan participado en esta primera conferencia de prensa. Les agradezco, creo que me parecieron preguntas muy relevantes las que realizaron todos los compañeros periodistas y pues estamos a sus órdenes en ICC, estamos apostando por el comercio exterior, nosotros somos defensores del comercio exterior, creemos que es la herramienta que permitirá a México salir adelante y creo que ya hay una historia de éxito. México, nadie pensábamos al principio de los 80s que México se iba a convertir en una potencia exportadora, y digo potencia exportadora porque somos de los países más importantes, principal socio comercial de los Estados Unidos. Eso nunca lo habíamos soñado. Entonces creo que el poder apostarle a ese proyecto, creemos que esa es la modernidad de México
es lo que va a sacar a México de la pobreza y que ya ha generado muchísimos empleos y que puede seguir dando frutos, muchísimos frutos más, si los vamos a aprovechar. Entonces es una herramienta que está ahí a la mano y creo que en ICC es nuestra vocación, exactamente es algo que nos especializamos, es en el tema del comercio exterior, es lo que sabemos hacer y tenemos socios que saben del tema y tenemos comisiones que analizan estos temas profundamente. Entonces, esa es la misión que tenemos y cuenten con nuestro apoyo y estaremos ahí a sus órdenes para darles cualquier otra información que requieran sobre nuestras actividades. Muchas gracias, les deseo un buen día y muchas gracias por esta entrevista.